Muy bien, muy buenos días. La última vez que estuve acá, por allí había un balcón. Bueno, era diferente. Qué lindo ver que la iglesia avanza, qué lindo ver que la iglesia del Señor avanza. Amén. Muy lindo también compartir esta mañana. Gracias al pastor Jonah por su confianza, a Diego y a todos los demás líderes. Gracias por la confianza y de verdad que estoy muy contento de estar aquí nuevamente y espero que el Señor abra nuestros corazones. Amén. La mente funciona como el paracaídas, funciona mejor cuando está abierta, ¿no? Así que abramos nuestra mente y que el Señor hable. ¿Está bien? Ok. Un estudio reciente de la Universidad de Duke demostró que el 40% de nuestras acciones diarias no son realmente conscientes. O sea que eso significa que 40% de nuestras acciones diarias son hábitos que nosotros hemos creado. Usted se levanta en la mañana, usted se levanta de su cama, siempre se levanta por el mismo lado, siempre coloca el mismo pie en el piso, se coloca sus chanclas, sus sandalias, sus pantuflas de la misma manera, va al baño, tiene todo su ritual en la mañana. Y casi la mitad de lo que hace en el día es inconsciente, o sea, es un hábito que usted ya ha creado. Usted se sirve el café de una manera, el agua tiene que estar a cierta temperatura, son 2 cucharadas de café, 3 de azúcar o diferente, pero usted tiene hábitos, usted hace cosas, según este estudio, que son inconscientes. Tiene un ritual para entrar al auto, para encenderlo, tiene un ritual para ir al trabajo, tiene un ritual a la hora de llegar al trabajo, cómo se sienta, cómo ubica su silla, cómo ubica sus cosas, cómo enciende su compu, toda esa serie de cosas y acciones que hacemos, el 40% según este estudio son inconscientes. Las hacemos sin plena conciencia de lo que estamos haciendo. Esto significa que son hábitos que nosotros hemos creado. Y hay un autor que se llama Justin y él escribe y él dice, el mundo moderno es una máquina de formar hábitos. Y esto lo dice en un libro que se llama La regla común, hábitos propuestos para una era de distracción. Entonces, a menos que nosotros en nuestra vida conscientemente desarrollemos el hábito de orar a diario, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y es de esta manera que yo me voy a introducir en el tema que vamos a hablar hoy. Yo voy a hablar acerca de la oración. Y tal vez acerca de la oración escuchamos mucho, leemos mucho, o tal vez tenemos cierto conocimiento, o tal vez somos personas que oramos, o tal vez no. Pero es necesario, y lo que quiero hablar esta mañana es respecto acerca del hábito de oración. Porque es necesario que nosotros como creyentes, que nosotros como personas que profesamos o creemos en el Evangelio de Jesucristo, desarrollemos un hábito de oración en nuestra vida. Y a menos que nosotros formemos este hábito de manera consciente, no va a pasar. Cuando tú te despiertas en la mañana, cuando tú te levantas, inmediatamente algo va a llenar tu mente. Tú estás durmiendo, suena el despertador, tú te levantas fresco o no, te levantas adormecido o no, algo va a llenar tu mente. Y entonces, ¿qué va a llenar tu mente? ¿Qué llena tu mente? Cosas a menos que no hayas formado este hábito de oración, tú te vas a prestar cosas cotidianas para que tu mente sea llena. Tu mente puede estar llena de arrepentimiento. Tú te levantas y dices, uy, no debí comer tanto anoche. ¿Sí? Arrepentimiento. Tu mente se puede llenar de ansiedad. Tú te levantas y dices, ¿será que voy a poder cerrar ese negocio hoy? Te llenas de ansiedad, ¿no? Tu mente puede estar llena de autosuficiencia, te levantas y dices no tengo tiempo,
tengo el día, las horas contadas, me voy, chao. Y entonces tú te prestas oraciones de lo cotidiano. Porque ¿qué es orar? Orar es hablar, es poner en palabras aquello que yo pienso delante de Dios. Y porque lo que pasa es que a veces hablamos de oración y yo quiero hoy hablar de la oración de una manera práctica, porque muchas veces hablamos de la oración de una manera muy espiritual y decimos, no, aquellos que oran son muy espirituales y no podemos hacerlo de esta manera. Pero en realidad lo práctico de la oración, ¿qué es una oración? Es cuando yo expreso lo que estoy pensando, ¿verdad? Eso es una oración. Yo expreso lo que pienso, estoy orando. Estoy oralizando aquel pensamiento. Y entonces, a menos que tu pensamiento esté lleno de las bondades y las verdades de Dios, tú vas a tomar prestado pensamientos de lo cotidiano. Y generalmente, ¿de dónde tomamos ese pensamiento? Y dígame si no es así o si estoy exagerando. Yo me levanto, miro mi mesa de noche y agarro. ¿No ve? Y empiezo a tomar pensamientos de allí. Ucha, qué grave que está la situación en este país. Uy, mira ese estado. ¿Dónde habría estado pues este? Y esa foto será antigua o será de ahora. Y empieza a tomar pensamientos de estados, de situaciones, de cosas que otros están viviendo. Estoy exagerando, ¿no? Es así. Y entonces, a menos que yo de manera consciente tome las verdades de Dios y las oralice y las ore, entonces yo voy a tomar pensamientos de donde sea. Y es aquí donde yo quiero que usted medite, ¿de dónde está tomando sus pensamientos? ¿Cuál fue el pensamiento que usted tomó esta mañana? ¿De dónde lo tomó? ¿De dónde lo sacó cuando se levantó? Tampoco quiero condenar a nadie, ¿no? Porque es algo que nos pasa constantemente. Y la verdad, yo quiero que usted y yo esta mañana meditemos, que como iglesia meditemos de dónde estamos tomando estos pensamientos y que entendamos que a menos que nosotros lo hagamos de manera consciente, vamos a seguir tomando pensamientos. Dice la palabra de Dios, Marcos 1:35, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Cuándo? De mañana, cuando estaba muy oscuro. No le voy a pedir que usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana a orar, no se asuste, no es eso. Pero estamos tomando el ejemplo de Jesús. Sigamos, Lucas 4:42 dice, cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 6:12, y en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Esto lo hacía Jesús. Jesús había creado un hábito de oración. No solamente en la mañana, tenía varios momentos en el día donde nos enseña la palabra que él se apartaba y oraba. Y él expresaba esos pensamientos y ponía en oraciones los pensamientos, pero pensamientos de las verdades de Dios. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Porque le dije que vamos a tratar de hacer esto práctico, porque yo estoy cansado de que cuando me enseñes de oración me dices se ora así, pero realmente no le enseñan a uno la práctica, ¿verdad? Y uno necesita tal vez en esta vida cosas prácticas que te digan, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Eso de orar suena muy bonito, suena muy espiritual, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hacemos para comenzar un día de manera diferente? Que sea de orar las verdades de Dios. ¿Cómo hago para que yo todos los días pueda orar las verdades de Dios? Para que yo todos los días, en vez de prestarme las oraciones de lo cotidiano, verdaderamente vaya a la fuente y pueda empezar mi vida, pueda empezar a llenar mi mente con las verdades de Dios. Y de esa manera poder tener un día marcado, señalado por las verdades de Dios. Porque como empieza tu día, así lo terminas.
Si tú empiezas tu día con angustia, lleno de angustia, lleno de no saber qué hacer, de seguro que el día lo vas a pasar así y así lo vas a terminar. Y no te diste cuenta. Entonces, realmente necesitamos mirar más allá de nosotros mismos, necesitamos enfocarnos en Dios. Y suena muy simple, comenzar todos los días orando de acuerdo a la verdad de Dios. Pero rapidito nos vamos a dar cuenta de que la verdad, de que orar la verdad, de que hacerse el hábito de orar la verdad de Dios todos los días es complicado, no es tan fácil. Porque orar la verdad regularmente implica que decimos muchas de las mismas palabras y una y otra vez. Y entonces aquí nos vamos encontrando con el primer problema. Nos dirigimos a Dios, nos encontramos que nos estamos dirigiendo a Dios y declarando las mismas verdades día tras día. Y algunos lo hallan como un problema. Algunos dicen, bueno, yo quiero orar, pero no sé qué decir y todos los días digo lo mismo. Y nos pareciera que es una vana repetición, pero la repetimos porque Dios es Padre. Dios es Padre, ¿sí o no? Mañana, ¿Dios es Padre? Pasado mañana, ¿Dios va a ser Padre? El 24 de diciembre, ¿Dios sigue siendo Padre? Sigue siendo Padre, va a ser Padre. Cada vez que tú te acerques a Dios, Él va a ser Padre. Porque es una verdad. Él es bendito. Dios es bendito. Dios fue bendito ayer, es bendito hoy, es bendito mañana. Entonces, Él es celestial. Cada vez que yo me acerque a Dios, cada vez que yo quiera orarle a Dios, Él es Padre, Él es bendito, Él es celestial. Él es digno de adoración cada vez que yo me acerque. ¿Sí? Y por eso se lo decimos. Casi siempre o a veces se lo decimos. Por eso tú le dices Padre, Padre. Yo no sé si de su boca cuando ora a Dios le dice Padre o cómo le dices, pero se lo dices y se lo repites constantemente. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él es inmutable. Tu papá, tu mamá, es tu mamá. Es tu mamá hoy. Los que tienen la bendición de tenerla viva con ustedes, a sus padres, son sus padres hoy, mañana y siempre. O tú le cambias el nombre a tu mamá cada vez que te refieres a ella para hacerlo la cosa más dinámica. O a tu hijito. No, Diego, al Dani. O le cambias el nombre para hacerlo, no, pues. Al perrito de la casa. Ven, Chanchito. No. Él sigue siendo hijo, él sigue siendo padre, ella sigue siendo mi madre, sigue siendo mi hermano. Entonces, no necesariamente eso tiene que ser dinámico. Y entonces muchos caemos en ello y decimos, pero es que yo no sé orar porque siempre voy a decir lo mismo. No sé qué más decirle. Y algunos piensan que orar porque escuchan, o no sé, o ven, o miran, y piensan que cuando uno tiene que orar, tiene que decir, bendito Padre Celestial que estás en los cielos y en la tierra, es el estrado de tus pies, tú que cabalgas en las nubes, ¿verdad? Y creemos que así tiene. Y si yo no oro así, entonces no oro. Es más, no oro ni por los alimentos, porque no, pues, como ora ese tipo, ¿quién ora así? ¿Verdad? Y nos intimidamos. Entonces, ese es el primer problema que encontramos. Porque nuestra oración a Dios implica adorar a Dios por sus atributos, que nunca cambian. Implica agradecerle a Dios por sus dones, por su gracia, que es constante. Sus dones son constantes. Dones son regalos, ¿no? Las gracias, las bendiciones, digamos, de Dios son constantes. Y eso también nos lleva a la repetición y pensamos y decimos, bueno, vamos a caer en un formalismo, entonces no. Yo me dediqué y yo intenté orar porque esto ha pasado muchas veces. Uno dice, bueno, escucha algo y Dios mueve tu corazón y dice, a partir de hoy voy a empezar a orar. Y empiezas a orar, pero pasan los días, no sé, 2 días, 3 días y dices, no, pero no funciona porque ya no sé qué más decir. Ya lo dije todo ayer, ¿qué digo mañana? No sé si le ha pasado, pero a veces he caído en eso. ¿Ya? Y entonces, tenemos ya 2 problemas, porque
Si yo creo un hábito de oración y entonces el hábito se vuelve en algo automático para nosotros, se vuelve en algo cotidiano y lo hacemos casi sin tener que trabajar en nuestra voluntad, entonces orar la verdad de Dios todos los días en mí crea un hábito y estoy cayendo en el formalismo. Y dice, no es para mí, mucho formalismo, yo creo que esto tendría que ser diferente, no. ¿Para qué oro, no? Entonces, el problema de orar, porque lo que yo necesito dejar claro hoy, que el problema en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como personas que creen en Jesucristo, el problema inminente es la falta de oración. Tú no puedes avanzar, es muy difícil que tú camines, avances, madures en la vida cristiana si no te has desarrollado una vida de oración. Una vida de oración va a marcar tu desarrollo como creyente. No hablo de espiritual, yo hablo de tu desarrollo como persona que cree en Jesucristo. Tú eres una persona, tú estás aquí porque eres una persona que ha creído en el Evangelio, ha creído que Jesucristo un día te rescató y por ese rescate que Él hizo en la cruz, entonces tú vienes aquí y agradeces y quieres llevar una vida mejor, ¿verdad? Entonces, si tú quieres desarrollar tu vida en este caminar, si quieres crecer, si quieres conocerle, si quieres cambiar, entonces necesitamos desarrollar vidas de oración y es el peligro, y ahí está el peligro en el estancamiento de la vida del creyente común y corriente. Nos estancamos porque no desarrollamos vida de oración y entonces ese es el peligro. Yo no desarrollo una vida de oración y vuelvo a mis hábitos. Porque sí o sí, tú vas a tener hábitos. Porque acuérdese que los hábitos son inconscientes. Sí o sí, de manera inconsciente, tú te vas a levantar en la mañana y vas a orar. Hablando de que orar es poner en palabras aquello que pensamos. Entonces tú lo vas a hacer. No es que yo no, tú vas a hacer. Ahora, ¿de dónde tomas esos pensamientos? ¿De dónde tu mente se llena para que esos pensamientos sean los que tú profeses y los que tú ores? Esa es la cuestión. Entonces, hay otra alternativa. Entonces, ya veíamos, identificamos el problema, falta de oración común. Aquí en la China, falta de oración. El creyente no crece, el creyente no madura, el creyente no desarrolla, no camina hacia adelante por la falta de oración. Es una de las cosas, ¿verdad? Entonces identificamos el problema, falta de oración. ¿Cómo le hacemos frente? Creamos un hábito de oración. Pero puede ser que para algunos ese crear un hábito de oración sea otro problema, porque dicen, bueno, caigo en el formalismo, siempre digo lo mismo, entonces, si mi problema es la falta de oración, creo un hábito de oración, pero caí en el formalismo, entonces ahí hay otro problema, ¿no? El formalismo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Hay una alternativa a este formalismo, ser creativos, espontáneos a mi hora de orar. Y yo creo que ustedes han escuchado y muchos les han dicho, tal vez, que sea creativo a su hora de orar, invite a Jesús a tomar un café, haga su oración imagínese que usted se sienta y que Jesús se sienta al frente tuyo y que es como tu amigo y tú le hablas y Él te contesta. Yo creo que muchos hemos escuchado eso y hasta tal vez hemos tenido experiencias así, hemos tratado de hacerlo y hemos tratado, bueno, voy a imaginarme que Jesús es mi amigo, no está mal, ¿no? Y que me tomo un café y que le hablo, pero ¿cuál es el problema de esto? Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una idea muy auténtica, muy romántica, muy para algunos días. Pero es que con Dios las cosas son más difíciles. ¿Por qué son más difíciles? Porque si tú te sientas con un amigo, tú lo ves, ¿o no?
Pero Dios es invisible, no lo ves. Y entonces, para tornarme creativo, porque estamos hablando de la oración, problema de oración, primer solución al problema, crear un hábito, pero entonces al crear el hábito yo pienso que caigo en el formalismo, entonces me voy a lo creativo, ¿no ve? Pero ¿cuál es el problema de irme a lo creativo? Que necesito mucho esfuerzo, necesito tener mi mente muy despierta, tengo que hacer un esfuerzo muy grande para hablar con alguien que es invisible. Me estoy explicando, ¿no ve? Ahorita me voy a lo creativo y digo, no, pues yo tengo que ser creativo, tengo unas ideas muy románticas de conversar con Dios como converso con un amigo, pero esta conversación es con una persona invisible y necesito usar una energía inusual para hacerlo. Y mi corazón tiene que estar muy enfocado y voy a caer en la deriva mental. Porque como no he estructurado una oración, como pienso que estructurar una oración me lleva al formalismo, entonces me voy hacia la creatividad. Entonces ahí el peligro es caer en la deriva mental. La deriva mental. ¿Qué es la deriva mental? Alguien preguntará. ¿Qué es eso de la deriva mental? A ver, ustedes me van a sentir si me pasa solamente a mí o me ha pasado solamente a mí, yo pecador. Pero creo que esto ha podido pasar. Deriva mental, ¿qué es la deriva mental? Tú llegas y empiezas. Padre, te doy gracias por este día. Suena el celular y... Ay, Señor, perdón. Sí, mi familia, Señor, mi familia. Yo te estaba dando gracias por ese mosquito que estaba ayer picándome. Desgracia. Señor, aplasta el mal, así como ¿verdad? Y hay poder, ay, qué linda canción, ¿no? ¿De quién será? Mira, había tenido más canciones este hermano. Deriva mental. ¿Cuánto duraste orando? ¿Cuánto duraste concentrado en esa oración? ¿Verdad? ¿Me pasa solo a mí? ¿Verdad? Nos pasa a muchos. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? O sea, estamos identificado el problema, falta de oración. Primer solución, crear hábitos de oración. Pero ¿cuál es el problema de esa solución? Que pienso que caigo en el formalismo, entonces digo, no, siempre es lo mismo, le voy a decir, entonces no. Otra alternativa, una oración creativa. ¿Cuál es el problema de esa oración creativa? La deriva mental. Entonces intenté por acá, caí en el formalismo, intenté por acá, deriva mental, y digo, caemos en el riesgo de que no sirvo ni para orar. Ya para qué voy a la iglesia. ¿No? Ni para orar sirvo. Ni por la milanesa a la hora del almuerzo. ¿No? Y entonces estoy en una situación y lo dejamos a un lado y el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál era el problema que habíamos identificado? Falta de oración. La falta de oración es el peligro número 1 en el desarrollo de la vida de Cristo. Yo no te estoy diciendo que tú no puedes ser cristiano si no oras, estoy diciendo en tu desarrollo. Porque si al fin y al cabo nosotros estamos en una comunidad de fe, es porque queremos desarrollarnos, es porque queremos avanzar. Si yo vengo acá es porque quiero avanzar en la fe, quiero desarrollarme en la fe. ¿O no es así? ¿Verdad? Tal vez tú no tengas la aspiración de ser el gran líder y ser el pastor de la iglesia, pero tú tienes la aspiración de avanzar en el camino de la fe, ¿verdad? Todos tenemos la aspiración, porque creemos que es un camino, creemos que de la mano de Dios las cosas pueden ir mejor, ¿sí o no? Entonces yo no te estoy diciendo que tú no puedes ser cristiano, ojo. Yo le estoy diciendo es que tu desarrollo, tu crecimiento, tu madurez depende mucho de tu vida de oración. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y está grabado, ¿no ve? Como para que no digan, allá Sergio fue a decir que... Solo puede mirar el pastor Jonah y me puede decir, ¿ya? Entonces, tenemos que solucionar el problema, tenemos que llegar a un arreglo, ¿no ve? Porque tenemos planteados los problemas, necesitamos
aterrizarlo y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, investigando, porque es un tema que me dio muchas vueltas en la cabeza, encontré un autor, Carson, él escribió un libro que se llama Orando con Pablo y abordaba algunos de estos temas respecto a la falta de oración, y yo estoy de acuerdo con alguno de ellos, algunos tomé apuntes, y dice, lo primero que él dice, debemos planificar orar. O sea, esto no va a salir porque sí, ay, oro. Tú necesitas planificar orar. Y más si tú eres una persona que, como yo, identifique este problema y quiere trabajar en él. Ahora, si no quieres trabajar en el problema, no lo hagas, no hay ningún problema. Pero si tú has identificado que tú estás en ese grupo de riesgo, donde la falta de oración, o no necesariamente falta de oración, que oras y has orado, pero como que no te sale, como que estás ahí, como que no está funcionando. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito planificar orar. Así como yo planifico mi día, yo me imagino que usted planifica su día, tal vez si no es con una tabla específica, con horarios y todo, usted cuando se acuesta, sabe qué va a hacer mañana. Sabe que necesita levantarse un poquito más temprano, un poco más tarde, que tiene que llevar a su hijo al colegio, que tiene que ir a buscarlo, que tiene que ir al trabajo. Entonces, para llegar al trabajo, usted planifica su día, ¿verdad? ¿No ve? Entonces, debemos planificar la oración. Debemos planificarla. Y no se trata de tiempo, porque ojo que muchos creen que 3 horas de oración es lo mínimo que debe orar un creyente, aleluya. No se trata de tiempo, se trata que usted lo planifique, se trata de la calidad que usted dé, se trata de que usted en su mente diga, necesito orar. ¿A qué horas voy a orar? Entonces, debemos adaptar formas prácticas para impedir esta deriva mental de la que le hablé, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la deriva mental? Entonces, formas prácticas para evitarla. Ore en voz alta. Repita su oración en voz alta, escúchese usted mismo. Eso lo va a hacer ayudar a estar concentrado. No tiene que gritar. Pero ore en voz alta, eso le va a ayudar a estar concentrado. Ore las escrituras, si no sabe qué orar, porque muchas veces voy a orar, ¿no ve? Voy a orar. Y ahora, ¿no? Ore las escrituras. Escriba sus oraciones. No le estoy hablando acerca de que escriba sus peticiones. Hay gente que tiene agendas de peticiones y dice, no hay problema, ¿no? Que yo le oré a Dios de tal fecha que hiciera esto y me respondió a tal fecha. Lindo, porque aumenta tu fe, aumenta. No estoy hablando de eso, síguelo haciendo si lo haces, no hay ningún problema. Tu oración, tu verbalización de lo que hay en tu mente, escríbelo. Escríbelo, te va a ayudar. Y entonces, según esta línea de pensamiento, repetir oraciones verdaderas de manera habitual significa que orar las mismas verdades todos los días, así nosotros oramos y oramos hasta que oramos. Empieza a repetir estas verdades. Empieza a repetir estas cosas, estas verdades de Dios todos los días. Repítelas. De esa manera estás orando, hasta que un día empiezas a orar. ¿Me explico? Lucas 11, del 1 al 3 dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos. ¿Usted se imagina la escena? Jesús está orando en un lugar apartado. No me imagino cómo oraba el Señor, ¿ya?
Y yo me imagino que están sus discípulos ahí mirándolo. ¿Qué está diciendo? Anotá, ¿no? Entonces, el Señor, no sé, se levanta, yo me imagino que estaba arrodillado, se levanta, ¿no? Y Señor, enséñanos a orar. O sea, sus discípulos no sabían orar. Esto para mí, como que no sabían ellos, mucho menos yo, ¿no? Ellos que estaban con Jesús no sabían, imagínate. Sus discípulos no sabían orar. Señor, enséñanos a orar, enséñanos, Dios. Y entonces Jesús les dice, porque le dicen, Juan enseñó a sus discípulos. O sea, como que Juan te lleva ventaja, ¿no? Juan le enseñó, ahora, y si él enseñó, ¿por qué tú no nos vas a enseñar? Y entonces él les dice, y él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos el pan nuestro de cada día. Y ahí continúa. ¿Ha escuchado alguna vez la oración del Padre Nuestro? ¿No ve? Ok. Los discípulos no sabían orar. Tremenda revelación. Mateo 6:7, algo muy similar. Jesús está hablando, ¿no? Y dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo no le estoy diciendo que tienen que orar el Padre Nuestro, ojo, tampoco, ¿no? Menos mal está grabado, ¿no? Para que nadie diga, él fue a decirnos que, ¿ya? Repeticiones sin sentido es el énfasis de lo que les dice Jesús. No son las repeticiones, son las repeticiones sin sentido. Tiene que ver que Jesús prohíbe, lo que Jesús les prohíbe a ellos es cualquier tipo de oración que se haga con la boca, pero deje la mente y el corazón aparte. Entonces, una cosa es repetir, repeticiones vanas, lo que está escrito ahí, lo que dice ahí la Biblia, repeticiones sin sentido. Y otra cosa es que usted repita con su mente y su corazón conectado a ese pensamiento. Yo le digo a mi esposa, a mis hijos, prácticamente, creo que todos los días, si no me lo perdonarían, que los amo. ¿Sí? Diego, igual, también, ¿no ve? Yo se los digo. No sé si ustedes, me imagino que sí, ¿no? Si no tiene esposa, si no tiene hijos, si tiene familiares, usted con el familiar más cercano le dice que lo ama, ¿verdad? Sí, asiéntame, dígame que si no me dejen solo, ¿sí? Ya. Yo se los digo varias veces al día. ¿No ve? ¿O no? ¿O solo una vez? Ya. Y si yo lo hago todos los días, varias veces al día, ¿eso significa que no tiene sentido? No. Yo se lo estoy repitiendo. Le estoy diciendo, te amo. Te amo. Qué bendición tenerte a mi lado. Eres el mejor. Qué sé yo, tantas cosas cursis que no le dice, ¿no? Ya no va a empezar acá. Pero le repites. Y si tienes un perrito, chuchito, lindo, precioso. Eso significa que estás diciendo algo vano. No, porque tú lo sabes, estás conectado. Tú sabes que lo que estás diciendo es verdadero. Entonces, no es el tema de repetir o ser vano, es el tema de que tu mente se desconecte de tu corazón, de tu boca. Eso es ese es el sentido de cuando Jesús les dice, no sean como los fariseos, que creen que por sus
Muchas, ¿lo podrías poner el versículo si lo tienes todavía, el anterior? Ya no me acuerdo, disculpa, no estaba en la... O sea, a ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. No lo hagan así, no hagan oraciones sin sentido, pero si repiten una oración, que tu mente y tu corazón estén conectados a lo que dice, sí, vale, es válido. Y yo creo que aquí ya vamos a ir yendo a aterrizar, ¿no? Entonces, este escritor decía, al repetir oraciones verdaderas de manera habitual, matamos 2 pájaros de un tiro. Lo primero, eliminamos la falta de oración. ¿Se acuerda el problema que habíamos identificado, el problema central? Falta de oración en la vida del creyente, en la vida del crecimiento del creyente. Eliminamos este problema, mitigamos la posibilidad de la deriva mental. Acuérdese, otro problema, la deriva mental. Yo me siento, no sé qué decir y me voy por las ramas, ¿no? Y dado que estas oraciones repetidas son verdaderas, hemos dirigido nuestras oraciones de acuerdo a la verdad de Dios, lo cual era el problema que teníamos al principio. Que no oramos la verdad de Dios, sino oramos las verdades de lo cotidiano, ¿no ve? Ese era el problema. Porque recuerde que sí o sí usted va a orar algo. Sí o sí usted se levanta y va a orar algo. El tema es de dónde toma esa oración. Y generalmente son oraciones prestadas. ¿Por qué digo oraciones prestadas? Porque lo que tú te levantas y miras, cómo está la situación, cómo están los casos, cómo está esto, es algo prestado, algo que te estás prestando. Entonces, si te vas a prestar algo, préstate de la fuente principal. Porque es importante señalar que repetir frases todos los días no necesariamente las hace menos sinceras. Acuérdese, te amo a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos. Porque lo repite todos los días no significa que es menos sincero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantengo estas oraciones reales y no vanas, no sin sentido? Porque el objetivo de esta mañana, el objetivo de lo que yo estoy aquí, es que usted pueda comenzar una vida en oración genuina, de acuerdo con la verdad de Dios. ¿Ya? Entonces, usted fíjese que en la mañana usted se levanta y su mente le pregunta a su teléfono, ¿quién debo ser hoy? ¿Qué debo ser hoy? Es real, ¿no? ¿Por qué lo digo el teléfono? Porque es lo que más tenemos ahí. Usted se levanta y su mente inmediatamente se va a su móvil a preguntarle, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Quién tengo que ser hoy? ¿Qué va a abarcar los parámetros de mi día hoy? ¿Estoy exagerando? No, ¿no ve? Entonces, a menos de que nosotros hagamos de este hábito, lo esforcemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo esforcemos? Porque acuérdese. No, perdón, fui yo. Porque acuérdese que nosotros somos rescatados por el Señor. Tú y yo estamos viviendo una vida de personas que hemos sido rescatadas por el Señor. Estamos en el mundo, hemos sido rescatados, pero mi naturaleza heredada es una naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Que tu naturaleza, tu corazón siempre va a tender a ir contra los principios de Dios. ¿Por qué? Porque eso yo le heredé desde Adán. Esa es la herencia de pecado que también habla la Biblia, ¿no? Entonces yo heredé una naturaleza pecaminosa y entonces mi corazón constantemente está inclinado en la rebeldía, en ir contra los principios de Dios. Una vez el Señor me encontró, me rescató y entonces yo nací a una nueva vida, que eso significa que yo
constantemente quiero por este lado ir de acuerdo a los principios de Dios, pero aún en mí queda una naturaleza pecaminosa que de vez en cuando se va a revelar. Pablo decía ese viejo hombre que tenemos que crucificar constantemente. Entonces constantemente yo me voy a revelar, y usted se pregunta, ¿por qué a veces seré como tan rebelde? ¿Por qué como que, ay, no tendría que haber dicho esto? Se arrepiente, ¿no? Es porque hay una lucha de naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza pecaminosa. Y entonces, cuando yo pueda, yo me voy a rebelar en contra de los principios de Dios. Entonces, orar es espiritual, orar es una actividad divina, por así decirlo. Es una actividad que va a favor de los principios de Dios. Entonces va a haber siempre, tu carne siempre va a hacer resistencia. Entonces por eso es que orar no va a ser tan fácil. De que usted uno dice, pero ¿por qué no sería más fácil levantarme? Me levanto a las 7, me levanto 10, 15 minutos antes y oro. Fácil, ¿no? Pero no es tan fácil, porque siempre va a haber una naturaleza que va a oponer resistencia a ello y te va a decir, Sergio, estás perdiendo el tiempo, Sergio, tienes que ir al trabajo, Sergio, fíjate esta noticia, re importante. Entonces va a haber algo que siempre va a oponer resistencia a ello. Y entonces es por eso que yo necesito crear ese hábito para que de una u otra manera yo esté ganando a esa resistencia. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? ¿Me estoy dejando? ¿Ya? Entonces, yo lo primero que necesito entender es que yo tengo que ponerme en mi mente el objetivo de orar a diario. Yo. Nadie lo puede crear por usted. ¿Sí? Usted tiene que ponerse en su mente el objetivo de orar a diario. ¿En qué momento lo debo hacer? En el momento más temprano posible. Porque ojalá tu oración a Dios, la oración de las verdades de Dios, sea lo primero que tú hagas en el día. ¿Por qué? Porque recuerde que marcamos que tenemos que lo que las primeras oraciones de nuestro día marcan esa pauta de cómo va a ser tu día. Y no sé si tú te has encontrado con personas que están teniendo un mal día. Las personas no son malas, las personas tienen malos días. Y a veces nos los encontramos cuando tienen sus malos días. Podemos decir, este tipo es re mal. O este es re histérico. No, está histérico porque está teniendo un mal día. ¿Verdad? Pero es que generalmente nosotros tenemos malos días porque los empezamos de esa manera. Y entonces yo necesito que mi oración sea en ese momento, que sea sencilla, pero llena de verdad. La oración es un complemento, y aquí va lo otro, de tu vida llena de la palabra de Dios. Si tú no eres una persona que lee la palabra de Dios, déjame decirte que vas a tener muy poco de dónde agarrar para orar. Porque ¿qué podemos hacer? Orar las escrituras, orar las verdades de Dios, orar versículos completos. Tome un versículo completo, anótelo, ya sea parafraseado, ya sea de la manera que usted, y empiece a orar, porque usted me dice, bueno, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Yo no te voy a decir cuál es la oración que yo hago a diario, pero desarrolla tu propia oración. Si es posible, anótala. Tómate un día, un momento y dice, bueno, quiero orar. ¿Qué quiero que vaya en mi oración? ¿Qué tiene que tener tu oración? Tiene que estar llena de verdades de Dios, tiene que incluir adoración a Dios, tiene que incluir acción de gracias, gracias a Dios por sus beneficios, por sus bondades, gracias a Dios por su gracia, adorar a Dios porque Él es bueno, porque... ¿sí? Y el Padre Nuestro no es más que como una... Cuando Jesús les dice, cuando ustedes oren así, le estás dando una guía. En tu oración incluye esto, Él es tu Padre, ¿cómo te diriges a Él? Y te puedes dirigir a Él, ya lo dijimos, nos podemos dirigir a Dios como Padre nuestro todos los días porque Él es nuestro Padre, o como bendito Dios, no sé cómo te diriges a Él, pero tú le puedes decir todos los días así porque Él todos los días es eso, Él no cambia, ¿no ven? No cambia.
Porque yo necesito empezar mi día de esta manera. Me adelanté a 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos está diciendo algo muy claro, muy fundamental en la vida nuestra como personas que militan en la fe. Si tú estás en Cristo, tú no puedes ser la misma criatura que eras ayer. No significa que haya un cambio drástico e inmediato, significa que todo va siendo hecho nuevo. Eso es lo que dice realmente el versículo, todo va siendo hecho nuevo. Entonces, en pocas palabras, el hombre nuevo es aquel hombre que es mejor persona cada día. Cuando tú comienzas, cuando Cristo te rescata y tú despiertas a la realidad del Evangelio, este Evangelio hace que tú seas mejor persona cada día. Eso lo significa nueva criatura. Se lo traduzco en palabras actuales. Nueva criatura significa usted es una nueva persona, usted es mejor persona. Pero no es mejor persona de un día para otro, va siendo hecha nueva persona. Y entonces, cuando tú caminas, cuando tú militas en la fe, tú tienes que demostrar, tienes que caminar, tienes que despertar a esta realidad de que tienes que ir siendo mejor persona cada día. ¿Y cómo eres mejor persona cada día? A través de la palabra, a través de la oración. Porque esa oración, esa palabra mina tus pensamientos y esos pensamientos marcan tu día. Y entonces tú puedes ser una persona más paciente, tú puedes ser una persona menos explosiva, tú puedes ser una persona más misericordiosa, tú puedes ser mejor persona cada día. Eso es lo que significa ser nueva criatura. Y yo necesito que las personas que estén alrededor mío, yo pueda generar en ellos el ser mejor persona. Y tú tienes que rodearte, no significa que deseches, ¿no? Porque en el mundo estamos y necesitamos. ¿Y qué es lo que es influir, evangelizar, ser luz, ser sal donde estás? Es que tú seas mejor persona donde tú estás y que esas personas puedan ver en ti a alguien que puede ayudarlas a ellos mismos a ser mejores personas también. Por eso tú tienes que valorar esas personas que te hacen mejor persona, que te ayudan a ser mejores. Valórelo, piénselo ahora. ¿Quién? Yo sé que cada vez que me junto con esta persona recibo una palabra de aliento, sus enseñanzas me ayudan, sus actitudes al yo verlo, cómo se comporta conmigo, me hace ser mejor persona. Esto es ser nueva criatura. Y entonces ya para resumir y para cerrar el tema de la oración, vimos cuál era el problema inminente: la falta de oración. Que Dios tenía varias aristas, que uno era hacer de la oración algo aburrido, algo que si se hacía como un hábito podría caer en el formalismo, ¿verdad? Y estaba lo otro que era la creatividad y llegar a la deriva mental. Pero ¿cómo lo cerramos? Yo necesito en mi vida hacer de la oración un hábito. Pero al hacerlo en un hábito, para no caer en el formalito, necesito entender que las palabras sin sentido son aquellas palabras que desconectan mi mente de mi corazón. Entonces, ¿puedo escribir mis oraciones? Sí, escriba sus oraciones. Por muchos años la iglesia fue una iglesia, hasta un año en donde la iglesia se separó. Y en ese tiempo la iglesia se llamaba era la iglesia universal. Católico significa universal, por eso era la iglesia católica, era universal. Y entonces la iglesia protestante protestó y se separó de la iglesia católica. Por ende, muchas de sus costumbres, al escuchar que son católicas, como que, ay, no quiero, ¿verdad? Pero ellos tienen una oración para cada cosa, una oración, ¿verdad? Ahora yo no estoy pidiendo que tomen las oraciones católicas y vengan a recitarlas acá. Te estoy diciendo
que si los discípulos y que si Jesús y que si la palabra de Dios, usted lee los salmos, son oraciones que hacían los salmistas y esto las cantaban para que la gente se las aprendieran. Entonces tú puedes desarrollar tu propia oración y tú puedes ir al Señor y leer tu oración, inclusive aprendértela, tu propia oración, y esa oración va a ir cambiando, de seguro. Va a ir cambiando pues, según las etapas de tu vida. Vas a ir, eso sí, déjela, no la cierre, déjela abierta. Va a ir cambiando según las etapas de tu vida. Va a ir aumentando. Conoces una persona coloca en el WhatsApp del grupo, oren por un pariente. Tú vas a poner ahí y oramos por ese pariente. Y tú vas a poner ahí, Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, necesito conocerte, tu oración. Y vas a ir leyéndola todos los días a la misma hora, te vas a ir creando un hábito. Vas a ir viendo que a medida de que vayas orándola, que vayas diciéndola, que vayas repitiendo, va a llegar un momento en que tú vas a estar orando y ni te vas a dar cuenta. Y ni te vas a dar cuenta. ¿Es posible? Sí, es posible. No está mal que todos los... No está mal. No está mal. Porque dice, tus hábitos nunca cambiarán el amor de Dios por ti. Pero el amor de Dios por ti puede hacer que tus hábitos cambien. El amor de Dios por ti puede hacer que tus hábitos cambien. Dice Éxodo 33:13. Esto lo está orando alguien. Alguien decía, y yo decidí incluir dentro de mi oración esto. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia entre tus ojos. Dígame si no es el deseo de nuestro corazón. Este hombre, quien sea que sea, está expresando lo que yo quiero. Está diciendo, Señor, hazme conocer tus caminos. Yo quiero conocer los caminos de Dios. ¿Sí o no? Yo quiero conocerlos. Yo creo que usted quiere conocer los caminos de Dios. Que te conozca. Que haya gracia ante tus ojos. Y si ve oraciones, tómelas, escríbalas. No está mal. De la Biblia estoy hablando, ¿no? Tómelas, escríbalas, haz la parte de tu oración. Otro día escuchaste otro versículo, más. Ya no, porque estaba orando por esto, ya se pasó, entonces lo saco y oro por esto. Pero esto es una oración. Es más, si usted se levanta en la mañana y le dice, Señor, te doy gracias, un día más de vida. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos y que yo te conozca para que haya gracia ante tus ojos. ¿Oraste o no oraste? Y si lo repetiste al otro día, ¿está siendo vano? ¿Es el deseo de tu corazón? ¿Sí o no? Estás orando, ya iniciaste, ya empezaste por algo. Te aseguro que si tú empiezas con algo, va a venir algo más, y algo más, y algo más. Y tu vida de oración se va a desarrollar. Y vamos a evitar ese peligro. Y vamos a caminar, a avanzar en nuestra vida como creyentes. Y vamos a avanzar en nuestra meta. ¿Me pones el último versículo, Filipe? Timoteo, creo que era, Corintios. Yo no me acuerdo, el último. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas van siendo hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, mejor persona va siendo. También puede incluirlo dentro de la oración. Señor Jesús, que yo sea nuevo, que sea mejor persona, cada día. ¿Es vano? ¿Tú lo quieres? ¿Tu corazón lo desea? ¿Tú quieres ser mejor persona? Lo puedes decir. Puede estar también dentro de la oración. Yo quiero ser mejor persona. Quiero parecerme cada vez más a ti.
ayúdame. No soy capaz, tengo una personalidad irritante, exploto, pero yo sé que con tu ayuda lo puedo hacer. Eso es una oración. Amén. Pido que nos pongamos de pie. Una vez, no sé si ustedes, me ha tocado ir a muchas iglesias de muchas denominaciones, en varias partes del mundo, y uno ve algunas iglesias donde dice, levanten las manos al Señor, y a veces uno no entiende por qué levanta las manos, ¿no? Y a mí me gusta que nuestro corazón y nuestra mente pueda estar conectada con lo que hacemos, aún cuando repites una oración, aun cuando levantan las manos. Entonces yo le voy a pedir a usted hoy que si se siente identificado con esta palabra pueda levantar su mano. Eso es levantar las manos al Señor. O levante sus dos manos. Cuando uno levanta la mano uno le dice, Señor, me identifico y quiero que las cosas cambien. Entonces si usted quiere que las cosas cambien en su vida, levante su mano. Dígale, Señor, yo quiero que las cosas cambien. Y mi éxito no depende de cuántas manos levantadas cuento. Realmente el éxito depende en que yo pueda haber dejado en sus corazones lo que creo que Dios tenía en mi corazón y puede compartirles el día de hoy. Así que, ¿me podrías poner el versículo de Éxodo? ¿Será que podemos repetirlo? Ahora pues, si hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, qué hermoso mensaje, qué hermoso momento. Espero que hayan sido tan bendecidos ustedes como lo he sido yo. Les deseo una muy linda semana, mucha bendición y no se olviden seguirnos en las redes sociales. Bendiciones.